En las preguntas que han ido llegando hay temas que eran esperables, que eran obvios. Vamos al más... al que sin duda iba a aparecer. Vamos a empezar por ahí. Entonces, ¿qué pasa con el problema que estamos teniendo con el tipo de cambio? Se han ido acentuando, incluso en el debate, los pronunciamientos. Hemos escuchado al presidente de la Cámara de Industrias, ahora esta semana al presidente de la Federación Rural. Ha habido incluso un planteo público en el Senado de un representante del propio Partido Nacional, como Sebastián da Silva. Ustedes ya expusieron a propósito de causas posibles de la situación que estamos viviendo, dieron números de la magnitud del inconveniente. La pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿O qué margen de acción hay? ¿Qué puede hacer el Banco Central? ¿Qué puede hacer el gobierno? Empecemos por ahí. Hay dos cosas que dijo Alfonso recién que yo anoté y que tienen que ver con eso. Una muy interesante, que es el shock externo negativo. ¿Es transitorio o es permanente? Esa es una pregunta muy relevante. Pero la respuesta, cuando es negativo, es que hay que asumirlo permanente. Porque es la estrategia que minimiza el riesgo de equivocarme. Así que ese es un tema a tener en cuenta. El segundo tema, lo decía recién sobre el final, que bajar la inflación no se hace solo con política monetaria, sino que es un tema que debe ser política del Poder Ejecutivo, en definitiva. Sí, debo haber sido de los que más ha luchado por ese punto de vista en los últimos años, pero resulta que en el Poder Ejecutivo están convencidos y convencieron al Banco Central que es un tema tuyo, Héctor. La propia ministra de Finanzas ha dicho la inflación es un tema del Banco Central. Ni me pregunten a mí. Entonces, tu pregunta, Emiliano, ¿qué expectativas hay de que esto cambie? Ninguna. Pueden ir contestando a los demás y pueden discutir entre ustedes. Creo que sería bueno que hubiera el intercambio más fluido. Sí, a ver, arrancó Javier de manera lapidaria, a ver los demás qué piensan. A ver, yo tengo una opinión con matices de la que tiene Javier, en el sentido de que para mí el Banco Central, para nuestro equipo en Exante, el Banco Central no podía quedarse digamos, de brazos cruzados con un escenario de inflación en alza en este contexto internacional, con presiones, digamos, internacionales fuertes y con una situación donde en Uruguay tenemos un piso alto para la inflación de por sí, que es la dinámica de los no transables, ¿no? Lo que no tiene nada que ver con el mundo. Eso le pone un piso a la inflación de entre 7,5% y 8% y no se ha movido, ¿no? Y es un piso duro que probablemente tiene que ver con todas otras, un montón de causas, pero que tenía que haber una respuesta de la política monetaria, que venía con una tasa de interés de 4,5%, sumamente baja en términos reales, respuesta inicial a la pandemia como para generar liquidez en la economía, para amortiguar el shock inicial. Teníamos que salir de ese lugar y que la tasa de interés tenía que empezar a subir. Me parece que eso fue una decisión correcta. También creo firmemente que tiene que ser un objetivo para Uruguay bajar la inflación, a pesar de que matices entre 5, 6, 8, 4 nos parezca que no tienen mayor, digamos, implicancia desde el punto de vista de las demandas sociales. Me parece que tiene que ver sí con el camino de la perspectiva de largo plazo y de transformación de Uruguay, y una inflación alta como tenemos, decía Alfonso antes, nos restringe las alternativas de política económica que tenemos, nos deja siempre como expuestos a respuestas de emergencia o subóptimas respecto a las situaciones que vamos atravesando. Dicho todo eso, sí entiendo que en este contexto que estamos, la dimensión de competitividad se está transformando en un condicionante importante para el crecimiento del año que viene. Paradójicamente, en ese crecimiento que estamos proyectando nosotros de 2%, el sector exportador va a seguir siendo un empuje, esencialmente por dos cosas, porque tenemos el escalón de la nueva planta de celulosa que va a hacer crecer las exportaciones de bienes y probablemente va a compensar la caída que estamos previendo en las exportaciones de otros tipos de bienes, y porque del lado de servicios, por más de que no prevemos una buena temporada turística, porque estamos caros con la región y probablemente vamos a tener de vuelta un flujo de turistas muy inferior a lo que eran los parámetros prepandemia,
comparado con el 2022, que fue el verano todavía, digo, fronteras abiertas, con lo cual frente al 2021, excelente, pero en realidad si uno mira el 2022 históricamente, el 2022 fue una pésima temporada turística. Entonces, el 2023... COVID mediante, si estamos en esta situación, es de esperar que tengamos un volumen de exportaciones turísticas bastante mejor que el que tuvimos en el verano pasado. Entonces las exportaciones van a seguir siendo como un empuje para el PIB, pero claramente que esta situación cambiaria requiere como una rearticulación, ¿no? Entiendo yo, de la política monetaria en este momento. Solo para complementar, Emiliano, y para hacer un toque más optimista que Javier, nosotros en CPA creemos que algo va a cambiar el año que viene, capaz que no lo suficiente, pero la caída de la inflación que estamos esperando, creemos que va a descomprimir la política monetaria, que el Banco Central antes de tiempo o antes de lo que ha dicho hasta ahora va a bajar las tasas de interés, y eso puede de alguna forma descomprimir un poco el resorte. O sea, no nos va a llevar a corregir este desafío de precios relativos. Esa es, digamos, la parte mal, capaz que con Javier compartimos el diagnóstico no tan optimista sobre el resultado final, pero algo va a empezar a cambiar y probablemente no va a ser suficiente. Al final, uno también tiene que pensar que si uno habla con... Cuando decís que algo va a empezar a cambiar, decís que va a cambiar desde afuera, digamos. No, también en Uruguay. En esto pero digo, ¿va a haber margen para tomar medidas? ¿Es eso o no? Sí, porque la inflación bajando a 8, o sea, hoy venimos corriendo la inflación de atrás y como decía Tamara, un Banco Central que no puede estar de espaldas a eso y ha venido subiendo las tasas. Podemos discutir si la subió demasiado rápido, pero ha venido reaccionando ante la suba de la inflación y con la inflación bajando a 8 probablemente el Banco Central va a bajar las tasas de interés. Hoy probablemente las tasas de interés altas que se pagan hoy hacen que sea más atractivo colocar en pesos que colocar en dólares y eso lleva a algunas decisiones financieras como decía Javier. Eso debería empezar a estar menos tensionado el año que viene. Pero un comentario más es que cuando uno habla hoy con los operadores del mercado de cambio, cuando uno mira los números, al final el mercado hoy es vendedor, el mercado está desbalanceado y la pregunta que uno se hace para adelante es, bueno, podemos cambiar la política monetaria, podemos de repente rebalancear un poco, pero ¿quiénes son los compradores que te hacen subir el dólar 20%? ¿Cómo realineas el mercado de cambio para otro lado? Y eso, en general, los realineamientos se dan con shock externos que te llevan como a hacer correcciones grandes. Eso pasó este año, Uruguay no tomó ese tren ya pasó por la estación Carnelli, como decía el presidente Valle. O si viene otro tren en otro escenario monetario, puede ser que Uruguay lo tome, y si no, al final también las correcciones ocurren cuando empiezan a haber noticias malas en una economía. Si empezamos a ver noticias malas en términos de actividad o desempeño exportador, el mercado empezará a asumir que efectivamente ese tipo de cambio deja de ser sostenible y se empieza a realinear, ¿no? Yo creo que, como bien decía Alfonso, es el canal real por donde se nos va a colar el tema y va a tener que pasar noticias malas para que se tomen decisiones, que es lamentable, pero es así. Tú hablabas de un crecimiento de 2% para el año que viene, tú hablabas de 2,3%. Creo que el consenso es que entre 2 y 2,5 anual en los próximos 2 años, ¿no? Pero ¿cuánto es el impacto del escalón de UPM en eso? ¿1,5%? Pasa que el año que viene en realidad se compensa porque la construcción está el cae, ¿no? desimpulso, O sea, el desimpulso de la construcción. Que para el año que viene queda casi pelo a pelo. Nosotros tendemos a ver como que al final el efecto total, y creo que ahí tenemos el mismo número con Tamara, de la operación de la nueva planta es 2,1 puntos sobre el producto, y eso seguramente se fue construyendo incrementalmente desde el día que empezó la construcción, y no vas a tener una reversión grande. Sí lo vas a ver en el PIB del lado de exportaciones, porque, bueno, te hace obviamente... Y lo vas a ver en la escalón, composición sectorial, te va a caer la construcción y te va a subir la producción industrial y forestación. Para tener una idea, referencias de evolución del dólar el año que viene. El escenario base de ex-ante termina en 45 en diciembre. ¿Yo me distraje o no mencionaron en las intervenciones? Estábamos esperando las preguntas. La proyección de ex-ante tiene 45 en diciembre, con una hipótesis de que la baja de la inflación va a permitir cierta baja de la tasa de política monetaria ya a partir de la segunda mitad del año que viene, y sobre todo igual, 45 hoy nos parece lejano, y a nosotros también, y cuanto más baja, más preocupados estamos de la proyección, pero en cualquier caso, pensar que 45 en un país de inflación de 7 y pico, es simplemente decir que no nos seguimos encareciendo. Creo que es importante esta perspectiva de que un dólar
si no sube, es más encarecimiento en dólares, para lo cual no parece haber fundamentos ni en los términos de intercambio, que decía marginalmente, o sea, son buenos, pero marginalmente se están deteriorando, ni en el rumbo de la productividad. Uruguay está invirtiendo muy poco, vuelvo a ese punto, con esos crecimientos de la inversión que estamos teniendo en relación a otros países del mundo, difícil pensar que estamos haciendo o que estamos logrando una mejora de productividad o sacándole a otros países un margen en materia de mejora de productividad, que es lo que en definitiva cuenta para el tipo de cambio real. Por eso nuestra proyección para 1 año adelante, 2 años adelante, 3 años adelante, en general, siempre es de evaluación algunos puntos, algún punto arriba de la inflación, porque entendemos que este tipo de cambio real no se sostiene con el resto de los fundamentos que tiene la economía. El numerito es lo que menos importa, el concepto que ellos dijeron es el correcto, es decir, vamos a quedar caros relativamente al resto del mundo. Nos abarataremos un poquito respecto a la situación actual, pero vamos a seguir en offside por completo. Y eso de que somos un país distinto, sí, sin duda, somos distintos al 2005, pero también, como hiciste tú, voy a citar una frase futbolera en tiempos del Mundial, los contrarios también juegan. Para mí no es trivial que la productividad en Uruguay se haya despegado significativamente de lo que es el resto del mundo. Por más que es notorio que lo hemos tenido, pues los contrarios también juegan. Hace unos días, en una de las tertulias, Pablo Carrasco decía que una alternativa sería habilitar mayores inversiones de las AFAPs en el exterior, que por esa vía se podría contribuir en esta materia. ¿Ustedes qué dicen de una idea de ese tipo? Yo creo que las políticas de inversiones de las AFAP no tienen que estar hechas al servicio de la coyuntura. Yo creo que lo que decía Pablo Carrasco, está bien, pero en sí mismo está bien. Los efectos que tenga no son el driver de la decisión. Sí, de acuerdo. Y de hecho, solo Sí. en la propuesta de reforma de la Seguridad Social hay una creación de un nuevo subfondo que va a tener en principio mayor libertad para invertir en el exterior, pero es porque está bien, porque es la forma de optimizar el ahorro de los futuros jubilados. No, de acuerdo, pero eso es un proceso lento. En Es un todo proceso caso, lento, estamos hablando de un proceso lento. Creo que él lo planteaba en términos de una medida, no sé, a corto plazo o algo por el estilo. Pero Bueno, supongo que lo que había atrás de lo que decía Pablo era una idea, una hipótesis de que el problema que estamos teniendo hoy en parte se debe a las operaciones especulativas de las AFAP. Sin embargo, si uno mira hoy el portafolio de las AFAP por moneda, no ha cambiado demasiado ni para un lado ni para el otro. O sea, hoy tienen su portafolio en dólares, tienen más o menos lo mismo que en los últimos 2-3 años. O sea, no hay un giro importante del portafolio de las AFAP hacia los pesos. Serán otros los agentes, pero no son las AFAP. bueno, siguiendo por estos lados está la pregunta también a propósito de la frontera. Ustedes hablaron de la situación en el litoral, dieron datos de Salto en particular. ¿Es necesaria una política de frontera? ¿Es necesario tomar medidas para esa zona del país en particular? Creo que es un problema que, como decía Javier, va a tener bastante largo aliento, ¿no? Con lo cual pueden haber iniciativas mitigatorias del daño, pero también el problema es una reconversión, o el desafío más bien, es una reconversión más permanente de la actividad económica, porque la diferencia de precios relativos, yo en particular traje mucho énfasis en las referencias extrarregionales, porque que estamos caros con la región no es noticia, ¿no? La noticia es la otra, pero así como no es noticia, probablemente no va a dejar de ser la realidad en los próximos años, porque contra la región sí que tenemos algunos diferenciales de fundamentos que probablemente nos van a dejar caros por bastante tiempo, ¿no? Con lo cual medidas paliativas pensando que esta situación es transitoria, probablemente, digamos, solo ayudan a aplacar un poco los efectos, pero que no resuelven los problemas de fondo. Y nosotros compartimos bastante la idea. Hay algunas cosas que son llamativas, ¿no? O sea, nosotros mejoramos mucho respecto a lo que éramos en 2005 y en otros años. Argentina empeoró y retrocedió bastante, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, el PBI per cápita de Argentina, hoy está en los mismos niveles que en el año 2011, 2010. O sea, hace 10 años que no crecen en términos de PBI per cápita. Si uno lo mira gráficamente, Uruguay a su ritmo, digamos, con nuestra humilde
crecimiento moderado, hemos venido creciendo. Y a Brasil le pasa algo parecido, tal vez menos dramático porque tuvo un retroceso más reciente, pero eso es bastante estructural y eso ya nos conduce a un escenario de precios relativos que son estructuralmente distintos. Por eso me parece que es importante lo que dice Tamara, que hay una parte del problema que tenemos hoy que es permanente. Hay otra parte que hoy está elevado a la máxima potencia por el desorden coyuntural de corto plazo, ¿no? Y lo otro que es importante es que al final este tipo de problemas muy regionales y muy sectoriales no se arreglan con políticas macro, ¿no? O sea, no hay dólar razonable para Uruguay que acomode la situación de la frontera. O sea, no es la macro la que va a resolver eso. Y tampoco es sencillo de arreglarlo con políticas micro, ¿no? Ahora se está discutiendo, por ejemplo, algunos regímenes tributarios específicos para los departamentos de frontera o algo que a priori uno diría, bueno, sí, es un alivio razonable. Ahora, eso es como correr la frontera para adentro, ¿no? Porque aliviamos a Paysandú, pero los de Mercedes van a decir, che, se me va la gente para Paysandú porque tiene IVA más bajo, por ejemplo. Y así sucesivamente. Bueno, los de Jun, que están más cerca de Mercedes, digamos, los de Mercedes se irán para Fraivento. Pero es como que vamos corriendo la frontera para adentro y todo el desorden de Argentina lo vamos importando para Uruguay. O sea, no es tampoco sencillo el tema con políticas micro. Sí, lo que yo decía al principio en mi exposición. Tenemos que acostumbrarnos a que vamos a tener una Argentina empobrecida por mucho tiempo, por tiempo indefinido, que nadie le puede poner fecha de término a ese proceso. Las temporadas de 2017-2018 con primeros trimestres de 1.300, 1.400 millones de dólares de gasto de turistas, no van a volver. No va a ser 440 como el primer trimestre de este año. Yo coincido con Alfonso, el próximo primer trimestre va a ser sustancialmente mejor que eso, pero quizás sea menos de la mitad de lo que eran aquellos. Y eso en dólares corrientes, ¿no? Ni ajustemos por inflación en dólares, ¿no? Esta pregunta no menciona a ningún país en concreto, pero ustedes sabrán entenderla. ¿Hay riesgo considerable de crisis de deuda en algún país que implique un shock para Uruguay? Lo que puede haber, sí, y ese puede ser un inicio de un detonante, es cuando pasa algo en una emergente importante y en el hemisferio norte igualan a todos para abajo. Eso suele pasar. Digo, no tiene sentido que en Uruguay los bonos Uruguay 2036 valieran 60% con Lehman Brothers. Los fundamentos de Uruguay eran exactamente los mismos un mes antes y un mes después. Pero eso sí puede pasar. Si hay un país importante emergente, ¿no? Turquía, por decir algo, que tiene un colapso fuerte, puede generar ese impacto de que, bueno, es una ola que le pega a los emergentes en general. Te fuiste lejos con la referencia, Turquía. No hay riesgos más cerca. Pero dije país importante. Ah. No hay países cercanos importantes en los que te que puedan tener ese tipo de fenómenos, no. Hay algunos países de la región que están estresados, como por ejemplo yo mencionaba el caso de Colombia, ¿no? No sé si como para ir a un evento de esta magnitud, y además como bastante idiosincrático, pero sí hay que tener en cuenta que al final, como el mercado financiero en general se está tensionando y el costo de oportunidad del dinero ya no es cero, en general cuando el mercado se pone en el tono que está teniendo ahora, este tipo de eventos son más, no sé si frecuentes, pero son más probables, pueden ocurrir. Algún país de estos que está teniendo performance, un país que digamos que tomó decisiones fiscales poco prudentes durante la pandemia, que acumuló mucha deuda y que ahora tiene que renovar su deuda, pero que está desplegando políticas no tan ordenadas, puede tener problema en alguna emisión, puede comerse algún golpe en el mercado, porque no está dispuesto a pagar una tasa. Fíjese, Colombia hoy tiene un riesgo país de 600 puntos, eso quiere decir que se tiene que financiar a 10, 11, 12% capaz, bonos largos. ¿Y está dispuesto a tomar deuda de esas tasas? Entonces, ahí puede haber, con estas tasas de interés y con un mercado mucho más restringido, puede empezar a haber ruidos que, bueno, Uruguay por ahora se diferencia, y eso, digamos, hoy somos el país de América Latina que tiene riesgo país más bajo, y el único que tiene riesgo país más bajo que antes de la pandemia. Eso es... Y que ya merece tener un upgrade por la calificadora Fitch, que es la más importante, la que más nos sigue de cerca y es la que está rezagada en ese sentido. Pero sabemos que para bien y para mal siempre llegan tarde las calificadoras. Esta pregunta es bien simple porque da dos opciones, pueden contestarla rápido. ¿Es momento de invertir o de ahorrar? Es otro precio. No habíamos arreglado. Hablamos mucho de los costados negativos. Contesten A o B y el desarrollo
lo charlan aparte con quien sea, no sé. No, capaz que hablamos mucho de las derivadas negativas del entorno internacional, pero para la gente que tiene ahorros, que eligen, que puede elegir moneda, que tiene una preferencia, hoy el mundo te ofrece rentabilidades decentes en dólares, cosa que no veíamos hace 15 años capaz, ¿no? O sea, nos habíamos mal acostumbrado o acostumbrado a las tasas cero, y hoy en realidad un bono americano a un mes da 4,5. Y seguramente va a seguir subiendo hacia adelante, o sea que para los que son superavitarios y tienen ahorro, hoy hay opciones bastante interesadas. El que invirtió en pesos este año y se la jugó, hizo rentabilidades en dólares 2 dígitos probablemente, ¿no? Sentado arriba el riesgo cambiario, pero sí tiene preferencia a dólar. Pero hoy con las condiciones financieras hay oportunidades interesantes para los agentes que son superavitarios. ¿Algo más? ¿Qué importancia le asignan a la decisión del gobierno de presentar en diciembre la adhesión al Tratado Transpacífico? Yo hablaba recién de que, bueno, tenemos una agenda de reformas que recorrer. El gobierno había puesto varias de ellas sobre la mesa. Ganó las elecciones con una serie de reformas sobre la mesa. La pandemia en el año 1 de alguna forma distorsionó las prioridades. Es una agenda que se ha retomado. Tenemos ahora el proyecto de ley de la reforma de seguridad social en su curso. Tenemos algunas iniciativas que tienen que ver con la apertura comercial, y esa en particular me parece una buena iniciativa como avance en la necesaria línea de abrir más nuestra economía. Estamos hablando de un trámite que lleva su tiempo, ¿no? Mi pregunta es si puede tener algún efecto igual en el corto plazo. Bueno, a ver, efecto de imagen, siempre estos anuncios y empezar a caminar en determinada dirección tienen o pueden tener efectos positivos sobre expectativas. Hay un par de temas a sortear, porque en el marco de lo que son las reglas del TPP hay temas que tienen que ver con monopolios de entes públicos, hay temas que tienen que ver con patentes, hay cosas que Uruguay está todavía ahí que tiene que resolver, son desafíos a sortear para una integración, pero me parece que es una buena iniciativa en la dirección de la apertura de la economía. ¿Otros comentarios? ¿Y la reforma de la seguridad social, cómo la observan? ¿Cómo ven el proceso de discusión en el Parlamento? A ver. Yendo a una pregunta más directa, ¿ven factible un escenario de no aprobación? Y no lo sabemos. No es nuestro expertise sumar votos de las bancadas. Yo lo que creo, y volviendo a lo que decía la presidenta al inicio, nuestro foco hoy era la coyuntura, como es habitual en este tradicional evento, pero yo me quedé con las ganas de hablar de algo que no es coyuntura, que es el largo plazo. Y me gustaría que ACDE hiciera en algún momento, quizá no a fin de año, que es cuando se hace esto, sino a mitad de año, ¿cómo hacemos para crecer más de lo que crecemos? Porque ese es el problema. Creciendo al 2%, bueno, se habla del tema de iniciación internacional, Emiliano ahora habla de la seguridad social, pero yo quiero pasar raya en 2024 a ver qué va a haberse hecho en estos 5 años. Yo estoy seguro que si fuera por el presidente se harían muchas más cosas de las que se van a hacer, porque tiene una impronta liberal, pero la coalición es un promedio. Y en los promedios salen las posiciones más extremas, más notorias, quedan diluidos. Entonces, tendríamos que hablar de eso. ¿Da un 2% miserable de crecimiento anual para abastecer con bienes y servicios públicos de calidad la demanda que nuestra sociedad tiene desde tiempo inmemorial, porque tiene un ADN con un sentido de solidaridad? No hay recursos para dar los 2 puntos que va a precisar la educación, el punto que va a precisar la salud, para que los que se atienden en ACE tengan la misma atención que tienen en las mutualistas. No va a dar para la primera infancia ni para erradicar asentamientos. Tenemos que crecer al doble. Bueno, me gustaría que me inviten si hacen un foro con ese tema. Queda implícito que aún si se aprobara la reforma de la seguridad social, no alcanzaría. De eso estamos hablando, ¿no? De eso estás hablando. Es importante,
pero falta otro tipo de medidas, otro tipo de pasos. ¿Cuántas prendas del apero quedan por el camino en el trámite parlamentario? Ya hay algunos socios que están diciendo que no van a aceptar algunas cosas. Pero igual, independientemente de eso, que es difícil para nosotros saber cuántas prendas vamos a perder, lo que sí tenemos que tener claro es que los estudios, las proyecciones financieras que hizo el equipo técnico que redactó el proyecto, que había hecho antes la comisión, lo que mostraban era que haciendo la reforma, lo único que logramos de aquí a 40 años es mantener el déficit de la seguridad social que tenemos hoy. O sea, el costo de no hacer la reforma es un deterioro fiscal de 3 puntos, 3 puntos y medio del producto, con lo cual no es que la reforma nos vaya a mejorar demasiado, simplemente nos mantiene lo que tenemos hoy a flote. Y por eso me parece importante también algunas cosas que decía Rodolfo Sanday, que hay costos de no hacer la reforma. Y hoy Uruguay todavía, por los tiempos que tenemos y todo lo demás, podemos tener esta discusión y si no se aprueba ahora no va a ser terminal para Uruguay. Yo creo que es importante que se apruebe, pero si se aprueba el próximo periodo no va a cambiar. Ahora, no podemos seguir rifándonos periodos de gobierno porque va a llegar un momento en el que la reforma va a tener que ser más intolerable políticamente. Hoy podemos todavía discutir si la transición es en 10 años o en 14 años. Si siguen pasando periodos de gobierno, no vamos a poder discutir eso. Vamos a tener que hacer una transición abrupta y ahí la reforma es social y políticamente mucho más complicada, ¿no? Entonces, creo que es deseable y es necesario que se haga porque va a ser mucho más difícil hacerla más adelante. Esa es nuestra opinión. Pero lo peor que puede pasar es que nos creamos que aprobamos una gran reforma que termina no siendo tal, porque eso quema la posibilidad de hacerla después. O sea, si se hace, que valga la pena. Pero hacer una reforma que la sociedad y el sistema político crean que fue la tal reforma y no lo fue, es lo peor que puede pasar. Ya estamos en el final, pero hablando de reformas, les pregunto, aparecen preguntas sobre si es necesaria una nueva reforma tributaria. Esa discusión ha empezado a aparecer, ¿no? Entonces, ¿cómo juega en este cuadro? Esa discusión va a estar seguramente y tomando posición en la agenda cada vez más alto a medida que se aproxime el próximo periodo electoral y ciertamente si hay un cambio de partido de gobierno, creo que es un escenario sumamente probable, ¿no? Que eso esté sobre la mesa. De hecho, se está empezando a hacer sumamente explícito. Sí. ¿Pero es necesaria? Es para otro foro como este. Ya tenés 2 foros para Bueno, ya que se va con deberes, es a ella justamente a quien invitamos para que vuelva a subir al micrófono, la contadora Rosario González Stuart, presidenta de ACDE. Ella se encarga del cierre y la despedida. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para empezar diría que es cierto que los empresarios somos optimistas. O sea que el clima de negocios lo vemos bueno y muy bueno y eso creo que es el primer factor a destacar. Ahora también yendo un poquito a también los objetivos que teníamos, pudimos ver esos indicadores que se ven rápidamente en la prensa y entender un poquito más cuáles son los factores que generan la variación en esos indicadores. Y bueno, algunos de ellos nos invitan a ser prudentes, ¿no? Porque si los vemos en la prensa, yo creo que enseguida, en vez de ahorrar en Estados Unidos, invertimos y nos podemos llevar un gran chasco. O sea que creo que la prudencia está muy buena. Y después lo otro, obviamente que van a seguir creciendo y a nosotros nos alegra los salarios reales, pero necesitamos como empresarios, como dijimos al principio, ser creativos y es el foro próximo, cómo vamos a hacer para crecer. O sea, qué cosas podemos hacer los empresarios motores de la economía para generar nueva actividad, nuevos puestos de trabajo y que ese motor haga que el PBI no crezca modestamente un 2%, que da para más o menos cubrir algunos charquitos ahí y no nos permite crecer. Creo que también nos dejaron algunos elementos como para decir y pensar un poquito que no podemos pensar paredes, límites adentro, tenemos que mirar el mundo y ojalá que esos acuerdos en los cuales el gobierno está tratando de promover realmente se den para que nosotros podamos seguir pensando como lo hacemos ahora, pero sin tantas barreras
barreras, que algunas podrán ser barreras tributarias y otras no arancelarias, que no nos permiten salir y ser competitivos, porque creo que Uruguay tiene una buena producción, tiene buenas empresas, tiene buenos empresarios, buenos técnicos, y creo que bueno, podríamos crecer muchísimo más, porque de alguna manera, si no lo hacemos, entonces el motor no va a acelerarse, porque hay crecimientos que se van a dar, como el crecimiento del salario real. O sea que mayor empleo, mayor actividad, mayor crecimiento y prosperidad para todas las personas, los trabajadores y para cada uno de nosotros. La verdad que un verdadero placer nuevamente tenerlos. Ya nos quedamos con 2 foros, ya les diremos cuáles son las fechas. Y muchísimas gracias por ilustrarnos realmente a los 3. Y bueno, gracias a la UCU por permitirnos hacer este evento acá, y nos vemos en el próximo. Gracias.